La OSI, o Orquesta Sinfónica de Yucatán, se fundó hace 20 años y fue un esfuerzo realmente interesante porque fue conjuntamente el gobierno con la sociedad civil, en particular con un gran amante de la música que era Adolfo Patrón, que por su lado él juntó un patronato para poder tener fondos y por otro lado, pues digamos que conjuntó fuerzas con el gobierno en su momento para que se creara esta orquesta tan importante, porque es la orquesta más importante de toda la zona del sureste, es decir, a pesar de que hay una orquesta profesional también en Campeche y hay algunos músicos que digamos rodean a Mérida y otros estados, en realidad yo creo que la Orquesta Sinfónica de Yucatán es hoy por hoy, digamos, un faro, un centro principal, que además tiene la característica maravillosa de que no solamente son músicos que muchos de ellos estuvieron desde la fundación, pero hace 20 años eran muy jovencitos, no es una orquesta grande en cuanto a que la gente sea ya mayor. Y además ha tenido la capacidad de absorber cada vez más el talento local y el talento de toda el área. Los maestros que conforman la orquesta desde un inicio empezaron a dar clases en la también en ese entonces recién creada Escuela Superior de Artes de Yucatán, la ESAI, que hoy en día se ha convertido en una universidad, la UNAI, y que, bueno, da a Yucatán y a todo el sureste un centro muy particular de creación, de entrenamiento, de educación, no solamente musical, sino artística en general. Yucatán siempre ha sido un lugar con artistas, esto no es algo nuevo. Sin embargo, sí la creación y sobre todo sostenimiento de una orquesta no es tan fácil y desde 1863 por ahí que empezó José Jacinto Cuevas a generar esfuerzos sinfónicos, había habido muchas etapas, pero nunca realmente una que durara tanto, que fuera tan consistente y que además tuviera el nivel extraordinario que tiene esta orquesta. Entonces, si alguien no la conoce, la tiene que conocer, porque es de las mejores orquestas del país, sin duda alguna, y no lo digo ahora que soy el director artístico y que tengo esa fortuna, sino lo he dicho desde hace muchos años, cuando vine como director huésped hace unos 9 años. La música es algo que nos habla al cuerpo, nos habla al corazón, nos habla a la mente. No hay más que ver cómo los niños se mueven desde muy pequeñitos con la música para entender que la música de manera misteriosa nos mueve literalmente, nos mueve corporalmente, pero también nos mueve en el espíritu. Y nadie ha podido describir, a pesar de que hay muchísimos estudios muy interesantes, cognitivos, psicológicos, para ver por qué es que este extraño lenguaje tan bien estructurado en el caso de la música clásica, pero todas las músicas en todo el mundo han sido siempre importantes y han jugado un papel. Sin la música seríamos seres humanos mucho más pobres, porque lo que dice la música no lo puede decir otro medio y no sabemos ni siquiera qué dice con precisión, porque es un lenguaje cuya semántica es misteriosa. No sabemos de qué habla. Lo que sí sabemos es que nos habla y que nos mueve. La música clásica en particular tiene enormes características muy particulares. En primer lugar, una tradición ininterrumpida de 300 años, pero esto no es mucho en comparación con otras músicas. La música hindú tiene una tradición de 2000 o 3000 años. Sin embargo, la música que consideramos sinfónica o clásica, o como que se le quiera llamar, la música de concierto, tiene muchos nombres, ninguno de ellos es muy preciso. Tiene las características de que, en primer lugar, está anotada, tiene una notación muy precisa. Y eso da pie a que generación tras generación no solamente sea de manera verbal, sino de una manera gráfica, como estamos heredando la música del pasado. Y la música del presente se escribe todavía de la misma manera y todo músico la puede leer, lo cual es extraordinario. Es decir, sería muy difícil para mí interpretar una obra hindú sin haber estudiado años y años y sin estar perfectamente empapado en la tradición oral de esos miles de años que lleva.
En cambio, la música clásica, gracias a su notación, se ha extendido en todo el planeta y desde Japón y Vietnam y India y Australia, Europa, África y todas las Américas existen las orquestas. Y además hay que decir otra cosa, las orquestas sinfónicas es el grupo más amplio, más grande, más organizado y más perfecto desde el punto de vista musical. Hay orquestas en otras latitudes, existen las orquestas en Bali, de música local muy particular, existen por supuesto los grupos de música vernácula, por ejemplo en México el mariachi o las bandas sinfónicas, o también por supuesto digamos las orquestas típicas. Pero en cuanto a número y organización y a la capacidad de estar cambiando continuamente el repertorio y de abrevar de un repertorio que tiene eso, 300 años, pero también se está haciendo ayer y hoy se está escribiendo música en México también, y música de altísimo nivel. Podríamos decir que ahorita la compositora más importante del mundo, el compositor, es Gabriela Ortiz, que se está tocando en todas partes del orbe. Entonces, esto tiene por resultado que la música, de manera muy misteriosa y sin mayor preparación, nos habla a través de los siglos. Y podemos escuchar a Beethoven a 200 años de la creación de la novena, por ejemplo, y nos conmueve, y la emoción que causa aquí en Mérida o en Hokkaido en Japón o en Sydney en Australia o en Israel, en Jerusalén, toda es una misma emoción que nos ayuda a entendernos como humanos y de alguna manera, insisto, mágica y misteriosa nos une. Se han escrito cientos de libros acerca de Beethoven, es un tema inacabable. Ludwig van Beethoven, un compositor alemán que radicó la mayor parte de su vida en Austria, en Viena en particular, que se hizo un gran compositor ahí, con las influencias particulares que hay en Viena. En ese momento un centro cultural importantísimo, la capital del Sacro Imperio Romano Germánico, no solamente de Austria, y que generó en efecto movimientos impresionantes de gente que emigraba hacia allá. El propio Mozart es un inmigrante, porque Salzburgo no era Austria, Salzburgo era un principado independiente. Entonces, cuando Mozart se va, está siendo un extranjero en Viena, entre comillas, ¿no? Y se va a vivir a Viena. Haydn también vive en Viena y se convierte en un personaje principal. Beethoven, sin duda, desde Bonn, desde bastante lejos, porque era claro que Viena era un centro musical importantísimo. Y entonces Beethoven, desde muy joven, empieza a mostrar características muy particulares. Es alguien que entiende la música no solo como entretenimiento, sino como una declaración filosófica, como una declaración de principios, como algo que además, donde él abreva todas sus ideas, es en la ilustración. Y entonces habla de qué, de la libertad, de la igualdad entre los hombres y las mujeres y todas las razas y todos los seres humanos. Habla de la posibilidad de que exista la paz. Habla de los ideales que en ese momento no eran tan populares y que finalmente hoy somos hijos de la Revolución Francesa, somos hijos de la Ilustración, somos hijos de las ideas de que todos los humanos somos iguales, no importa de dónde seas, tienes los mismos derechos que yo, no importa si eres hombre, mujer, si estás en otro país, de otro continente, todos compartimos un destino de alguna manera. Y estas ideas que son tan populares hoy y que, digamos, son la base de nuestras ideas democráticas y humanistas que están siendo atacadas el día de hoy incluso, más que desde los años quizá 30 y 40, desde los regímenes autoritarios en Europa, los nazis, no habíamos, o el fascismo mismo, no habíamos tenido un ataque tan brutal y tan frontal en contra de los ideales que hemos mantenido y que yo mantengo como ciertos, como verdaderos y como los mejores y las mejores posibilidades de llevar adelante un mundo mejor para todos. Que es la idea esto de la igualdad, de la democracia, de la hermandad también a través de las artes, a través del conocimiento, de la ciencia,
de la racionalidad también como un espacio en donde uno puede intercambiar ideas y ponerse de acuerdo. Todo esto es algo que Beethoven siente y que entiende profundamente, y cuando empieza él a componer está tratando de expresar eso. Y cuando llega a la novena sinfonía ya no le alcanzaron nada más los sonidos que había producido antes de manera instrumental, sino que empieza realmente a tener la necesidad de que en ese caso particular, a través del poema de Schiller, la Oda a la Alegría, haga este canto increíble a la hermandad del mundo. Y ahí es donde, digamos, pone su sello tan importante. Creo que Beethoven cambió totalmente el panorama musical de Occidente y del mundo. Y creo que tiene que ver no solo con su visión de la música, sino con la relación que hay entre sus ideales políticos, su visión de la vida, también toda su circunstancia humana, ¿no? Y cómo esta carga la llevaba él a la música. Y cómo eso también reformó, de alguna forma, el cómo componer música. Creo que eso es muy importante porque a veces pensamos por qué él siempre tiene tantos fans, por qué la gente lo ama, lo sigue. Y yo pienso que tiene que ver con ese componente humano tan fuerte. Él hace que conectemos con él, ¿no? con lo más interno de cada uno. Las sinfonías de Beethoven, junto con sus sonatas para piano y sus cuartetos de cuerda, son quizá de las obras cúspide que se han hecho en estos 300 años de música de los que hablaba yo, de los que disfrutamos desde el punto de vista de la música occidental, la música sinfónica. ¿Por qué es importante la novena? Porque, en primer lugar, es una violación de toda la normalidad que había alrededor de la sinfonía, ¿no? El hecho de incluir la vocalidad. Desde el momento entonces en que Beethoven empieza a pensar en musicalizar un poema que canta y que hace homenaje a la alegría como aquello que nos une a todos como hermanos. Pasan muchos años. Él ya conocía este poema que se había compuesto, se había publicado 40 años antes de la novena. Había habido incluso en unos 20 y pico años, 21 años antes, una nueva versión más popular, más corta, más específica, que Schiller mismo había preparado. Entonces la fascinación de Beethoven con ese poema es desde muchísimos años antes. Sin embargo, la novena se empieza a convertir en una idea verdadera, como quizá los primeros apuntes son como unos 9 o 10 años antes de sentarse a escribirla. Y esto es un encargo de Londres, de la Sociedad Filarmónica de Londres, que le encargan 2 sinfonías nuevas, una novena y una décima. Entonces él se sienta a escribirla y se tarda más o menos 1 año y medio en primero hacer 3 maravillosos primeros movimientos y luego este cuarto movimiento que causó muchísima sorpresa porque es una especie de cantata con partes específicas, con una marcha turca, con coro, con solistas, y que de alguna manera nos abre un mundo nuevo a la idea de la sinfonía y sobre todo a la declaración de principios filosóficos a través de la música. Además de que genera una de las melodías más memorables, que es el famoso Canto a la Alegría u Oda a la Alegría que todos conocemos, que todos hemos destrozado en nuestras pequeñas flautas barrocas de plástico en la primaria, pero que hoy en día, hoy por hoy, es quizá la melodía más conocida en todo el mundo. Es una melodía que se ha convertido a través de esta novena sinfonía en el himno de la Unión Europea. Es tan importante que precisamente como declaración de hermandad es precisamente lo que se escoge por común acuerdo entre todos los países de la Unión Europea como algo que los pueda unir. Es algo que además emociona siempre, es decir, no importa cuántas veces la hayas escuchado y sobre todo cuando la escuchas en vivo, es una emoción muy particular.
escuchar esta melodía impresionante, estos diferentes partes que son un poco desconcertantes y parecieran inconexas, pero que finalmente en el cuarto movimiento tienen una de las declaraciones más importantes humanistas que se hayan hecho jamás. Hubo un encuentro feliz en la novena, que son las palabras de Schiller y los ideales también, y la visión de Schiller, con también las circunstancias por las que creo que Beethoven tomó sus palabras para expresarse. Es decir, creo que allí empieza todo el gran boom o el gran éxito de la novena. Habla de contenidos muy humanos también, es decir, la alegría como un bien universal es algo que hoy en día nosotros tuvimos que, cuando abordamos la obra, pensar mucho sobre esto y reflexionar mucho, porque como mujeres y hombres del siglo XXI, pareciera que la alegría ya no está, ya no se comprende tanto. La alegría de estar, la alegría de ser, ¿no? La alegría de vivir. Es algo que el ser humano siempre anhela, y creo que ese anhelo está muy, muy presente en el compositor, a partir de las carencias que él estaba viviendo, de la decadencia que él sentía que estaba viviendo. Entonces, por eso hay una mezcla en la obra de preguntas existenciales con respecto a ¿estaremos solos? ¿Hay un Dios? Es más importante estar juntos y abrazarnos y protegernos y cuidarnos y celebrarnos que celebrarlo. Podemos celebrarlo si no nos celebramos. O sea, hay un montón de preguntas intrínsecas allí, interesantísimas, que creo que como es una pregunta, entonces todo durante siglos se ha ido encontrando una respuesta, si es que le hemos hallado esa respuesta, pero siempre a partir de la circunstancia del hombre en el momento en el que la escucha. Todos los conciertos son de un compromiso absoluto y total. Y, digamos, conjuntar fuerzas corales con solistas no es algo desconocido ni para la orquesta ni para un servidor. Y, por supuesto, todos los músicos de la orquesta tienen un bagaje cultural, musical, que ellos ponen sobre la mesa. Es decir, para la mayoría de ellos no es la primera vez que tocan la novena. Y aunque fuera la primera vez, la tienes en el oído, es parte de tu bagaje cultural de donde provengas, sea de México, de Yucatán o de otras latitudes. Entonces, la preparación es, digamos, similar a la de cualquier otro concierto. Se empieza un martes la lectura, el miércoles otro ensayo, el jueves otro ensayo, el viernes ensayo general. Así es como nosotros aproximamos todo el material que hacemos. Y en este caso es una sola obra en vez de 2 o 3 o 4 que conforman un programa, y una obra muy conocida. Entonces todos tienen de alguna manera, han estudiado en el violín, en la flauta, en los oboes, en el oboe, en el fagot, clarinete, en la trompeta, conocen esto. Eso es territorio conocido. Pero eso no quiere decir que nada más te sientas, te levantas un día y ya lo tocas, sino que es una práctica de mucho tiempo. Obviamente ellos practican en sus casas, como lo hacen siempre, con ese gran compromiso que tiene esta orquesta. Y a la hora que nos juntamos por primera vez, pues es notable que gracias a la precisa notación musical y a la enorme armonía que existe dentro del propio grupo, desde el primer día empieza a haber música, desde el primer día hay coordinación, desde el primer día, o sea, nadie llega sin saber, ¿y la novena qué es? Digamos, eso sería un mito total, ¿no? Uno llega con ese bagaje. Y por otro lado, obviamente el coro, a quien avisé desde noviembre del año pasado, que íbamos a hacer esto y que me gustaría hacerlo con este excelente y maravilloso coro que es el Taller de Ópera de Yucatán, con la maestra María Eugenia, que es verdaderamente un tesoro que esté aquí ella en Yucatán desde hace tantos años, generando valores, generando
cantantes, generando trabajo coral, incluso ha hecho dirección escénica, una mujer con una gran experiencia. Entonces, ellos lo estudiaron durante varias semanas, ¿verdad? Pero podría decir yo lo mismo, ningún cantante llega a un coro a cantar la novena sin haberla escuchado, sería una cosa muy rara, porque es de las obras más populares que existen. Y ciertamente los 4 cantantes que tenemos como solistas en primer plano son cantantes, todos ellos, excepto la soprano Cecilia Eguiarte, todos ellos ya la habían cantado y muchas veces. Entonces, tú llegas con esa experiencia y tienes los ingredientes perfectos para que en muy poco tiempo puedas hacer tu cóctel dándole las vueltas adecuadas y que realmente la energía que se necesita, esa frescura de hacerla renacer, porque cada vez que tocas una obra clásica, lo que estás haciendo es hacerla renacer como si fuera la primera vez. Esa debe ser la sensación, que realmente todos estén igual de involucrados y que la energía sea como aquella primera vez hace 200 años que se tocó. Personalmente, esta es la segunda vez que abordo como directora de coro la obra. De alguna forma, esto de que el coro sean 40 voces permitió que pudiéramos poner atención a todos los detalles que nos pide la partitura, a nivel de texturas, de dinámicas, pide muchísima flexibilidad del coro y creo que eso es lo que la hace tan difícil. A mí me parece tremendamente difícil. Y para las voces, por las notas que tienen que alcanzar, las frases tan largas que tienen que sostener. Sí, es una obra muy virtuosa, ese último movimiento es muy virtuoso, muy demandante para el coro. Con el maestro Arián, pues el trabajo fue excelente. Siento que hubo una química increíble entre el coro y él. Es un músico sumamente detallista, serio, que aborda la música desde sus simientes, es decir, qué nos dice la época, qué nos dice el compositor y sus circunstancias. Y claro, el grupo reacciona felizmente a todo esto, porque hay un trabajo en conjunto, es decir, él les pide muchísimos detalles para lo que ellos están preparados. Hace 200 años fue exactamente que se estrenó esta obra. Y se celebra porque pues, es una tradición. Incluso en Japón, por ejemplo, se toca en todos los fines de año, se toca 50, 60 diferentes orquestas y ciudades lo hacen. Es una tradición allí. Es una obra que representa tantas cosas que, por ejemplo, cuando cayó el muro de Berlín frente a la puerta de Brandenburgo, esta fue la obra que se tocó, dirigida por Leonard Bernstein, con diferentes fuerzas de diferentes partes del mundo. Es una obra que también en la plaza de Tiananmen, en Pekín, en Beijing, justo el día anterior a la represión brutal que tuvieron estos estudiantes y estas masas de gente protestando y tratando de encontrar una mayor libertad y una mayor comodidad en sus vidas para no estar tan reprimidos, lo que tenían en sus bocinas era la Novena Sinfonía de Beethoven. Es decir, es algo que se ha convertido en un símbolo de libertad, en un símbolo de hermandad en todo el mundo. Estamos hablando de China, Japón, estamos hablando de Alemania y en México. Hoy en día, hacer esta obra es tan trascendente o más que antes. Es decir, en un momento donde todo el mundo, y México es también víctima de una ola de violencia que lleva ya más de una década, que ha castigado muchísimo a nuestra población, que es producto de complejísimas fuerzas financieras, de capital, pero también fuerzas políticas, vecindades con otros países. Es decir, es un problema muy complejo y muy difícil que ha castigado enormemente a nuestra sociedad. Pero también vemos guerra en Europa hoy en día, que hace mucho que no se veía. Vemos guerra en Israel, vemos conflictos en muchas partes del mundo. Es cierto
que en términos de número de gente que fallece por ser víctimas de la violencia, hoy en día no es tan grande como lo era antes. Eso es cierto. El siglo XX, por ejemplo, fue un siglo violentísimo. Y los millones de personas que fallecieron, no solamente en las grandes guerras mundiales, sino en conflictos diferentes en todo el mundo, es mucho mayor, digamos, fue mucho mayor hace 50 años de lo que es ahora. Sin embargo, anhelamos más que nunca precisamente que esos valores de los que hablaba al principio, que nos unen en un ideal común, que además curiosamente una orquesta representa, porque una orquesta es como una sociedad perfecta. Imagina una sociedad en donde todo el mundo sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo llevar la batuta o la voz cantante y cuándo ser el acompañante de esa voz cantante, el apoyo de esa voz cantante. Imaginemos eso por un momento, es una sociedad perfecta, es como una especie de Olimpo, es un lugar que no existe, es el Elíseo del que habla Schiller. Entonces, esa orquesta que representa esos valores, imagínatela además tocando esta música. Entonces, es de un gran impacto y hoy es más pertinente que nunca, yo diría. Es decir, no estamos desempolvando una vieja olla prehistórica, ¿verdad?, en un museo que nadie conoce. No, esto es algo que nos habla hoy, que nos habla de una manera directa, con igual fuerza y energía, o quizá mayor que cuando fue estrenada. La música clásica tiene una reputación de ser difícil, ingrata, larga, aburrida y solo para viejitos. Esa es su terrible reputación. Pero yo me pregunto, a ver, si esto fuera cierto, ¿por qué tenemos tantos jóvenes que estudian música acá para tocar una orquesta? Más que nunca. Hay más orquestas en México que en toda la historia del país. Nunca ha habido más orquestas que hoy. Nunca ha habido tantos buenos músicos mexicanos. Antes mirábamos hacia otras latitudes, hacia Europa sobre todo, para traer músicos que llenaran las plazas de nuestras ideas sinfónicas, de nuestro ideario. Y hoy en día, cuando se hace un concurso de oposición para una plaza, muchas veces es un mexicano el que vence a personas de todo el mundo. ¿Por qué eso entonces? Si son jóvenes, son gente de 18, 20, 25 años que sacrifican un montón de cosas en su vida para tener una disciplina absolutamente férrea y lograr los niveles a los que se puede acceder como instrumentista. Me preguntaría también, ¿no será que somos un poco víctimas, ¿verdad?, de aquello que se ve en los medios y en las redes sociales? Es decir, la ausencia de la música clásica en las redes sociales o en la televisión, por decir algo, en la radio, que ya poco se escucha, pero que aún así sí hay una cierta ausencia. ¿No será una decisión más bien de unos poquitos programadores que deciden privarnos de ese privilegio en pos de música, pues más fácil, hay que decirlo, ¿no? Música más fácil y más vendible, ¿no? Ahora, ¿siempre lo más fácil y lo más vendible es lo mejor? Eso es lo que yo me preguntaría. Y sí vivimos una crisis de identidad como humanos, ¿no?, en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Antes no había otra manera de declarar tu amor a tu ser querido que viéndolo a la cara y decírselo. Le podías dar regalos, lo podías llevar a comer a tu ser querido, pues, podías declarártele en un lugar maravilloso, con un arco iris y con una playa o con un lugar particular, un bosque que te gustara, un lugar significativo, ¿no? Y hoy nos le declaramos a nuestros seres queridos a veces con un WhatsApp, ¿no? O con un mensajito en Instagram. Entonces, sí hay claramente una pérdida de contacto. Ese contacto directo, no electrónico, que la ilusión de lo electrónico nos hace pensar que estamos más en contacto que antes, pero nunca ha habido más soledad entre los jóvenes que hoy, por ejemplo. Es un caso real, está sucediendo, está siendo estudiado. Entonces, no soy un viejito diciendo, ya quiten el Instagram, no. Lo que yo quiero decir es que a lo mejor lo que hacemos nosotros con 60, 70, 80, 90 personas tocando juntos y teniendo un contacto directo con un público, creo que no es sustituible, porque si no ya habríamos desaparecido.
Es decir, la lógica capitalista financiera normal sería que nosotros deberíamos ya de haber desaparecido. Música de antes, música que es muy larga, que requiere un montón de atención, que es otra cosa. Hemos perdido la capacidad de tener un periodo de atención más o menos largo, ¿no? Yo me acuerdo todavía cuando me compraba mis discos de rock, ¿no? O sea, un disco de los Beatles o de Pink Floyd o de lo que fuera, era oír 20 minutos de música enteros en un LP y luego oyeron, compartirlo con los amigos y darle la vuelta y oír los otros 20 minutos, ¿no? Y hoy en día parece ser que, digamos, en general, en las generaciones, lo que está empujando la industria es que oigas unos 30 segundos de música. Pero eso no es lo que queremos nosotros, los humanos, es lo que quiere la industria. Nos hemos convertido en un producto, ¿no? Cuando algo es gratuito, ¿no? Como una red social, el producto eres tú. Lo que están vendiendo eres tú. Y hay que cobrar conciencia de eso. Y eso no quiere decir que no usemos las redes sociales. Las uso yo todo el tiempo para anunciar lo que estamos haciendo. Tengo muchos amigos y mantengo amigos también, amistades desde hace muchos años. Y me da mucho gusto que un amigo que vive en Argentina yo pueda ver, ay, mira lo que hizo ahora fue su cumpleaños y el recuerdo y mandarle un mensaje. Son maravillosas las redes sociales. Sin embargo, la vida electrónica, la vida en la pantalla, nos está comiendo, nos está carcomiendo, ¿no? Eso es cierto. Lo que la música clásica te da, nada más lo puede reproducir. Así es que la recomendación es no oigan la música clásica en Instagram, porque es una bocinita de este tamaño y no es lo que sucede en la realidad. La energía de 60 músicos tocando juntos, lo que sucede en el aire, literalmente, físicamente, en las ondas que se reproducen en este aire que nos rodea, no se puede reproducir a través de bocinas. Y qué padre que existen las grabaciones para tener una especie de recuerdo, ¿no? Pero es como ver la foto de tu novio o de tu novia. Es una foto que te recuerda quién es esa persona, pero no es lo mismo que tomarle la mano. Esta expresión directa de humanidad es lo que hace la música clásica vigente y absurdamente pertinente en un mundo digital. Porque, insisto, nosotros deberíamos de haber desaparecido hace mucho. Y, sin embargo, nunca ha habido más orquestas en el mundo, ya no solamente en México, y más músicos de excelente calidad. Entonces, tengo la sospecha de que las industrias, los grandes capitales nos están diciendo qué hacer, pero que dentro nosotros hay algo que sabemos que no es eso lo que queremos hacer, aunque lo hagamos una buena parte del tiempo, ¿no? Y ese bichito que tenemos adentro es la curiosidad, es la imaginación, es la comunicación con otros, es la lectura, el cine, las artes, la comunicación, decirle al otro lo que sientes, lo que piensas, ser tomado en cuenta. Todo eso es lo que somos como humanos. No hemos cambiado mucho. Desde la prehistoria, ¿has oído alguna vez que alguien diga, se inventó un nuevo sentimiento? Los sentimientos que tenemos son los mismos desde que vivíamos en las cavernas. Nos importa el amor, nos importa el cariño, nos importa la empatía, nos importa el ser tomados en cuenta, el pertenecer a alguien o a un grupo de personas, a una pareja quizá, a una familia. Eso es lo que es importante para nosotros. Y yo creo que la mejor manera de enfrentar a este mundo que nos quiere dictar otros valores que no son realmente los que traemos en nuestro ADN, a lo mejor son las artes, y qué mejor manera de acercarse a otros que viendo a una orquesta sinfónica en acción.